Bienvenido al canal de la Primera Iglesia Bautista de San Salvador. Esperamos que seas edificado a través del mensaje que estás por escuchar. Recuerda visitar nuestro muro en Facebook para que conozcas más acerca de nuestras actividades. También puedes escribirnos a nuestro correo electrónico. Será un placer saber de ti. Dios te bendiga. Que Dios nos dé su bendición. Hermanos, hermanas, les voy a presentar unas tesis o unas conclusiones a las que he llegado y me gustaría convencerlos con razonamientos. Son varias. Ustedes ya saben que yo soy temático, como dicen mis hermanas. Vos, mientras más viejo, más temático te haces, igual a mi papá. Y es cierto, yo soy temático. Si agarramos un tema en enero, en diciembre todavía estamos hablando del mismo tema. Nosotros tenemos un punto débil, un talón de Aquiles en nuestras iglesias cristianas, y es que no estudiamos la Biblia. La escuela bíblica dominical, que es un espacio continuado de estudio bíblico, poquitos asisten o vienen tarde la mayoría. El estudio bíblico, no solo en nuestra iglesia, en las iglesias cristianas del mundo entero, es la celebración a la que menos asistentes llegan. No nos gusta estudiar la Biblia, nos gusta que el otro hable y yo dormito, o me pongo en desacuerdo mentalmente, pero un espacio continuado de estudio bíblico no lo tenemos. Y la predicación hace algo, pero no es exactamente lo mismo que estudiar la Biblia. Así que unas conclusiones poquitas, voy a ocupar como 4 domingos para tratar de convencerlos de estas tesis o conclusiones que están escritas en la Biblia y lo único que tenemos que hacer es leerla. La primera, todas las veces que aparece la palabra ofrenda en los escritos del apóstol Pablo, en las 13 cartas que se le atribuyen a él, no era para referirse a la forma de sostenimiento económico de la iglesia de aquellos días. Todas las veces que aparece la palabra ofrenda en los escritos del apóstol Pablo, era para referirse a una ofrenda especial que estaba recogiendo para las iglesias de Jerusalén. Segunda tesis, como Martín Lutero las 95 tesis, que estamos recordando ahora en el mes de octubre y a lo largo del otro año, 500 años de Reforma Protestante. Esta ofrenda que el apóstol Pablo promovía en las iglesias gentiles o no judías, era para aliviar la pobreza de la iglesia de Jerusalén, pero también tenía un propósito segundo: comprobarle a Dios y comprobar a todos los cristianos de aquellos días la solidaridad. Solidaridad es algo efectivo que hacemos en favor de otros. Si la gente daba ofrenda, era solidaria. Si la gente no daba ofrenda, no era solidaria. No estaba haciendo algo efectivo para ayudar a aquellos a salir de la miseria en que estaban viviendo. Pero, además de comprobar la solidaridad, comprobaba la fraternidad que también nos llevamos entre nosotros. Les mencioné a los niños que muchas personas ofrendaron y diezmaron para estas bancas. Nosotros bien galán nos sentamos en ellas. La ofrenda y los diezmos no son suyos, son de Dios. Pero se los entrega a la iglesia y la iglesia se beneficia, por ejemplo, con el cambio de las lámparas, con el pago de la energía eléctrica, con estos ventiladores que medianamente nos alivian el calor. Es para todos. El agua, el uso de los baños, la hermosura de las flores que vemos, es para todos. Si yo no amo a todos, entonces no doy mi diezmo ni mi ofrenda porque creo que es mío. No he entendido que es para la iglesia y para la fraternidad, la hermandad de las otras iglesias. Fíjense que el apóstol Pablo, aún en medio de la persecución que sufrían las iglesias de Macedonia, le suplicaron, le rogaron dar ofrenda para los pobres de Jerusalén. El apóstol Pablo les dijo: no, eso ni se mencione. Y le rogaron, le suplicaron participar con esa ofrenda para los pobres de Jerusalén. Y en aquellos días todas las iglesias estaban sufriendo persecución a muerte por parte del Imperio Romano.
Es decir, que uno da ofrenda no porque esté económicamente bien, es cuán agradecido está con Dios que le ha permitido tener ese poquito dinero. Cuánto amo a mis hermanos y hermanas que de la miseria en la que yo estoy le aporto algo para aliviar la necesidad de los demás. De eso se trata. El apóstol Pablo no pedía ofrenda a los que estaban bien. Es que en medio de la persecución a muerte que sufrían por causa de su fe, todavía podían diezmar y ofrendar. Tercera y última tesis o comprobación, que por lo menos 4 domingos me van a salir porque yo tengo la mala costumbre de hablar mucho. La ofrenda y los diezmos se dan con gozo, con alegría, no por tristeza y por necesidad, creyendo que es como el interés de un banco que voy a ganar con Dios. No. Me desprendo de ella, me olvido, hago de caso que se me perdió, que me la robaron los ladrones. Pero cuando la doy con gozo porque estoy demostrándole gratitud a Dios, amor a los hermanos y a las hermanas. Soy solidario, estoy haciendo algo efectivo para que tengamos todos los gastos de la iglesia. No la doy con tristeza, ni quejándome, ni refunfuñando, que como les he dicho, el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, refunfuñar, actividad favorita de los miembros de las iglesias bautistas. Así es la definición que tiene. Solo refunfuñando y quejándose por todo, se da con gozo. Y la segunda parte de la tesis número 3 o de la letra C, es que uno da más allá de sus fuerzas. Si nosotros comprendemos estas 3 cosas, hermanos, hermanas, ya van a ver ustedes qué grandes cosas va a hacer Dios entre nosotros. No damos el diezmo, que es la 10ª parte de lo que ganamos, que es el mínimo, el inicio, el arranque. Warren Buffett, un ancianito de los Estados Unidos de Norteamérica, sorprendió al mundo entero. La gente no podía creerlo, creían que estaba loco, cuando de su fortuna donó 87 de cada $100. Pero esos son como 800 millones, no sé cuánto. Y este ancianito pidió reunirse con Bill Gates, el hombre más rico del mundo por varios años. Ahora Carlos Slim ya lo superó. Un hijo de libaneses nacido en México, Carlos Slim, pero le costó que se reuniera con Bill Gates. Les conté la vez pasada que después que tanto insistió, dijo: le voy a conceder 10 minutos, dígale a la secretaria, le dijo, dígale que 10 minutos. Y llegó a la casa de Warren Buffett, Bill Gates, el hombre más rico del mundo, y se sorprendió porque era una casa de 1960, el año en que yo nací. Se sorprendió que no tenía guardaespaldas, y Bill Gates anda con 100 guardaespaldas. Pero si eso no era todavía suficientemente sorprendente, entró a la casa, la visitó por todos los rincones y no había una computadora, que lo ha hecho millonario a Bill Gates, el hombre más rico del mundo, por la venta de las computadoras y el sistema operativo de las computadoras. Y Warren Buffett no tiene. Los 10 minutos se hicieron 4 horas, después de las cuales lo convenció para que donara la mitad de su fortuna a obras de caridad. Eso está auditado, no es invento ni que yo lo mencione. Y se reunieron con los 120 billonarios, personas que tienen más de $1.000 millones de fortuna en los Estados Unidos de Norteamérica, para convencerlos que donen la mitad de su fortuna, porque la mitad es suficiente para vivir. ¿Y para qué quieren tanto? Y 63, la última vez que consulté la red por una auditoría de los Estados Unidos con abogados y todo, 63 de los 120 habían donado la mitad. Claro, porque son millonarios. No. Aquí vamos a ver que los cristianos de Macedonia no estaban para dar, sino para recibir, pero aún así dieron. Es decir, que dieron más allá de sus fuerzas. Y cuando uno da así, hermanos, hermanas, cuando le duele, cuando les sabe uno bien que lo necesita, pero se desprende de él, miren, hermanos, miren, hermanas,
este es el segundo tema a continuación de estas 4 predicaciones que tengo preparadas. Grandes cosas van a ocurrir. Les voy a dar solo un ejemplo. Un señor, pastor evangélico, se encontró con un amigo en la parada del bus y hacía años que no lo veía. Y el amigo estaba en necesidad grande económicamente hablando. Y el pastor evangélico en esos días no era pastor evangélico. Hoy es pastor evangélico, pero en esos días no era. Y solo tenía un billete de $20. Y el amigo le pidió 10. ¿Y a dónde lo cambiaban? No había tienda y a nadie le gusta cambiar el dinero. Si me compra algo le doy el vuelto, pero si me compra nada, casi a nadie le gusta. Y él se desprendió del billete de $20, pero con un dolor. Le dijo, pero era su amigo de la infancia. ¿Cómo no habría de ayudarle? Le dio el billete de $20. Pero él se retorcía como ligosa cuando le echan sal porque solo tenía para el bus y el billete de $20 y no tenía nada más. Se despidió del amigo, lo abrazó, ya vino el bus en el que él abordaría, se fue. Allá después de un rato sintió que algo le pullaba aquí en la parte baja de la espalda, en las posaderas. Y se hizo para acá. Y le pullaba algo y se hizo para acá. Después que tanto le pulló, ay, bueno, ¿y esto que me está pullando aquí qué es? Y lo agarra y era un rollito. $300. Bien enrolladitos. Eso era lo que lo estaba apoyando. Y dijo él, qué rápido me bendijo el Señor. Le acababa de dar los únicos $20 a aquel y hoy tenía 300. No es por eso que lo damos, pero probadme ahora, dice Jehová de los ejércitos. No Luis Sandoval, no el comentarista, no el articulista que escribió un artículo. Es Dios el que les está diciendo, pruébenme, porque Él ya conoce nuestra cerrazón mental, que no queremos desprendernos de lo que tenemos creyendo que nos lo llevaremos a la tumba, y a la tumba nadie se lleva nada, ni zapatos. Los artistas dicen que el aplauso del público, a saber a dónde se lo meten, ¿verdad? En el ataúd, el aplauso del público es lo único que se lleva el artista, a saber a dónde. Todos saben bien que los cristianos de Jerusalén se quedaron pobres económicamente hablando, porque voy a hacer una distinción más adelante, por una interpretación errónea de las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Así que uno puede interpretar, si tiene ombligo, interpreta la Biblia. Todos tienen una interpretación, que esté buena o equivocada, eso es otra cosa. Y según quién determina que está buena o equivocada. Pero la de Jerusalén todos sabemos que fue errónea, creyendo que Cristo vendría inmediatamente en un abrir y cerrar de ojos, y ya pasaron 2000 años y no ha venido. Pero como ellos creyeron que vendría inmediatamente, vendieron sus casas, sus carros tirados por caballos de aquellos días. Y se los repartían de acuerdo a las necesidades de cada uno. Pero Cristo no vino y se quedaron en la calle, sin propiedades. Ellos creían que Cristo vendría inmediatamente y no vino inmediatamente. Así que cayeron en pobreza profunda, y en todo el Nuevo Testamento se les conoce como los pobres. Cada vez que ustedes lean, los pobres son los pobres de Jerusalén, y una ofrenda que se recogía. Ahora bien, en la primera asamblea cristiana registrada en el libro de Hechos 15, allá en Jerusalén, se reunieron para discutir si obedecían la ley de Moisés y eran cristianos al mismo tiempo, o solo vivían la vida cristiana basados en las enseñanzas de Cristo sin obedecer la ley de Moisés. Punto que hasta el día de hoy genera discusión y desacuerdos. Nosotros somos cristianos, no somos judíos, no tenemos por qué obedecer la ley de Moisés. Todo el Antiguo Testamento, palabras del apóstol Pedro, son para nuestra enseñanza.
Pero hay una iglesia, así se llama, pero no es de Cristo, porque no cree en la divinidad de Cristo, que guardan el día de reposo, por ejemplo. Cosa que nadie puede hacer. Si el sábado, el día de reposo, no se puede caminar más de 300 metros, dicen unos, 1 kilómetro, dicen otros, 300 kilómetros, dicen otros, pero eso ya es muy exagerado. 1 kilómetro. Donde había 10 familias, tenía que haber una sinagoga para estudiar la ley y no romper, que no podían caminar más de 1 kilómetro. Y hoy los de esta congregación caminan más de 1 kilómetro para ir a su templo. ¿Cómo van a cumplir? La ley de Moisés no se puede. El día de reposo no se puede peinar uno. Vaya, todos vendríamos aquí peinado talco. Tal como me levanté, así me vine. Porque peinarse es trabajar. No se podía amarrar la cinta de las sandalias. Las dejaban amarradas de un día antes para solo meter el pie. A las hermanas les va a gustar esto. No se cocina, no se barre, no se trapea, no se lava, no se plancha. ¿Cuántas mujeres dicen gloria a Dios? Solo para estudiar la ley y cantar. Imaginen ustedes que no se puede cargar el peso mayor a 2 gotas de tinta. Ajá, y solo el lapicero que andan pesa más de las 2 gotas. ¿Y el saco? ¿Cuánto pesa? Hermanos, hermanas, mire, nadie puede cumplir la ley de Moisés, nadie. Sin embargo, ellos insisten en ese punto. Los cristianos no lo demostramos por el gorrito que se llama kippah, ni porque se ponen el manto aquel, el talit para las oraciones, y aquel cinturón con las borlas, y las filacterias o los 10 mandamientos, 5 mandamientos aquí, 5 mandamientos aquí, no tiene nada que ver. Se los voy a repetir como está escrito en el Nuevo Testamento. La predicación del Evangelio no es la transmisión de una cultura, la judía en este caso. Así que en Hechos 15, a punto de romperse la iglesia, por ese punto, se hizo una asamblea, la circuncisión, se habló a favor, se habló en contra, tomó la palabra Pedro, el apóstol Pablo, Timoteo y todos los demás, hasta que Santiago, el hermano del Señor, hizo una propuesta y todos votaron a favor de la propuesta. En el voto de la mayoría se conoce la voluntad de Dios porque dice el acta que levantaron en Hechos 15. Porque ha parecido bien a nosotros y al Espíritu Santo no imponeros ninguna cosa más que estas 4 cosas necesarias de la ley de Moisés: que se abstengan de la fornicación, de la participación del culto idolátrico, de lo sacrificado a los ídolos y de comer carne de animal ahogado en su sangre por las bacterias de descomposición. 4 cosas de la ley de Moisés, más nada, menos nada. Vaya. Esa acta circuló por todas las iglesias cristianas de aquellos días, pero tenía una enmienda, tenía una añadidura. El apóstol Pedro y los demás se dedicarían a predicar el evangelio a los judíos, el apóstol Pablo, Bernabé y los demás, Timoteo y otros, a los gentiles o a los no judíos. Le dieron la diestra, la despedida, la transmisión del acuerdo, pero tenía una enmienda y era que se acordaran de los pobres de Jerusalén. Se los leo en Gálatas 2, del 7 al 10. O si quieren perder el sueño, busquen la Biblia, Gálatas 2, del 7 al 10. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado, el apóstol Pablo está escribiendo, el evangelio de la incircuncisión, es decir, de los gentiles, de los no judíos, como a Pedro el de la circuncisión, es decir, a los judíos, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles. Es Dios, es el Señor Jesucristo el que los mandó a hacer tal cosa. Gálatas 2:9. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, no es porque el apóstol Pablo haya hecho méritos, por la gracia de Dios, gratuitamente Dios le entregó esto. Jacobo, Cefas, que es el mismo Pedro, y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Gálatas 2:10.
solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. Una persona diligente es la que hace algo, no lo deja a medias, no se da por vencido hasta que lo termina. Eso es una persona diligente. Ahora los perezosos ya saben ustedes que es todo lo contrario. Vaya, el acuerdo, la primera acta de la primera asamblea cristiana en Hechos 15, celebrada en Jerusalén, para discutir si obedecían la ley de Moisés o ya no. El acuerdo fue que ya no. Y que aquellos se iban a predicar a los judíos y estos a los gentiles o no judíos, pero tenía una enmienda, que se acordaran de los pobres. Si el pedido fue que se acordaran, no es lo mismo que dijera que iniciaran. Solo les estoy diciendo lo que está escrito en la Biblia. Que se acordaran, eso significa que ya lo estaban haciendo, que continuarían algo con los gentiles que ya habían iniciado. Hechos 11 del 25 al 30. O lo anotan en su boletín, o lo leen en su casa, o lo buscan ahorita. Hechos 11 del 25 al 30. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo. Les cuento la historia. El apóstol Pablo comenzó a predicar en Antioquía de Siria, porque había 16 Antioquías, ciudades fundadas por Antíoco IV Epífanes, uno de los 4 generales o lugartenientes de Alejandro el Magno. 16 ciudades fundó y yo ni una casa he fundado. Qué pena, siento. 56 años. Uno bien quiere casarse y enamora a la muchacha y ni dónde caer muerto tiene, le dicen las suegras a uno. ¿Se imaginan fundar una ciudad? Alejandría, Alejandro el Magno, o 16 ciudades. Vaya, en Antioquía de Siria, para distinguirla de las otras 15, ahí fue a predicar el apóstol Pablo. Pero cuando lo veían, todo el mundo salía corriendo porque era el que los perseguía a muerte. Y frustrado se fue varios años a su ciudad natal, Tarso, en la provincia romana de Cilicia. Pero cuando vieron que la iglesia había crecido en número, de Jerusalén mandaron a investigar qué era lo que estaba pasando. Era la iglesia central. Y allá va Bernabé. Y Bernabé, en lugar de regresar a Jerusalén, se va a buscar al apóstol Pablo para decirle: mira, esto está bueno, tu sueño dorado, ya los gentiles están obedeciendo a la fe. Bye. Le costó convencerlo, pero lo halló y lo trajo a Antioquía de Siria. Estamos leyendo Hechos 11 del 25 al 30. Y se congregaron allí en Antioquía de Siria todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía, porque esos eran buenos para poner apodos. Cristiano es apodo. Aquí en El Salvador, en 1982, se hizo una encuesta. ¿Qué país de Centroamérica dice más apodos? Y El Salvador salió ganando. Mire qué bonito. Mire qué bonito. No lo conocen por José Luis, lo conocen por Chindo, Chepe, quiero decir. Agumercindo, el hermano Chindo que recoja la ofrenda. Lo conocen por el Patojo, el Choco, los jugadores de fútbol, la Chiva Bracamonte. Les estoy diciendo cuando yo estaba joven, porque ahora no los conozco. Aquí nos conocemos más por el apodo que por el nombre. Vaya, en Antioquía así eran. Versículo 27. En aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía. Y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, nombres bonitos para sus hijos. Mire, hermano Agabo, diríjanos en oración. Agabo daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, lo cual sucedió en tiempo de Claudio, el emperador romano Claudio, que fue terrible ese Claudio. 11:29 de Hechos. Entonces los discípulos, cada uno, conforme a lo que tenía, oigan bien pues hermanos, hermanas, que de esto estamos hablando, de los diezmos y las ofrendas. Pero los diezmos ni se mencionan, pero yo los voy a mencionar. Cada uno, conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea. Estos eran solidarios, mire. Estos estaban haciendo algo efectivo para ayudar a los pobres de Jerusalén a salir de su pobreza y miseria en la que estaban. 11:30, lo cual en efecto hicieron. Enviándolo a los ancianos, bendigo a Dios por los ancianos, ellos son los que gobernaban la iglesia, y así debería ser hoy, porque nosotros decimos que la Biblia es nuestra única norma suficiente de fe y práctica. Ya consultaron los ancianos en esta decisión. Lo mandaron a los ancianos para que ellos lo distribuyeran en Jerusalén por mano de Bernabé y de Saulo, que todavía no se llamaba Pablo. Entonces esta ofrenda la empezaron en Antioquía de Siria, en el trabajo con los gentiles o no judíos, para enviarla a Jerusalén. Llegados a Jerusalén,
le gustó la forma de operar de los gentiles y le dijeron a Saulo y a Bernabé: sigan, recuerden, van a ir a predicar a los gentiles y recuerden la ofrenda para los pobres, lo que Pablo hizo con diligencia. Muy bien, punto y aparte, ya sabemos de qué se trata. ¿Por qué se la mencionó a los corintios? La recolección de esta ofrenda era desconocida en Corinto. Y el apóstol Pablo les había dicho a la iglesia que fundó, le costó 3 años, en la peor calle de Corinto, allí fundó la iglesia. Es como decir aquí la avenida Independencia, en Santa Ana el barrio de la Cruz, aquí en San Salvador la comunidad Iberia, allá en San Miguel la Curruncha, y vaya, ustedes sabrán mejor que yo. Allí en la peor calle, de la peor ciudad de aquellos días, ahí fundó el apóstol Pablo la iglesia de Corinto. Y como les había dicho, ¿y qué es esta ofrenda? ¿De qué se trata? Vos ni apóstol sos, ¿qué nos estás imponiendo esta carga de esta ofrenda para los de Jerusalén? Por acuerdo de la iglesia de allá, y ellos que tienen que ver sobre nosotros. Vaya. En 1 Corintios 16, del 1 al 4, les aclara y nos aclara. En cuanto a la ofrenda para los santos de Jerusalén, los pobres ya dijimos, hagan ustedes, corintios, también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Era un sector geográfico, Galacia. Cada primer día de la semana, que es el domingo, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado. No le están pidiendo más. Según haya prosperado, guardándolo, para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas ahí improvisadas. No, ya lista. Cada primer día de la semana que se reúnen, vayan poniendo aparte su ofrendita, para cuando llegue el apóstol Pablo, se la entregan para Jerusalén. La ofrenda de aniversario para en noviembre 15, ya tengamos aparte. Y para el otro año, pongámoslo aparte. Fíjense bien, esto yo lo de la Biblia les estoy diciendo. Yo no me estoy inventando nada. Cada uno de ustedes, cada uno quiere decir todos, no los que tienen. Todos, cada uno. Igual que los dones del Espíritu se recibe cada uno. Es decir, que dones del Espíritu tenemos todos. Unos apagaditos y otros activitos, pero todos lo tenemos. Lean todos los pasajes, Romanos, Corintios, Gálatas. Todos tenemos un don del Espíritu Santo, o del Padre Celestial, o del Hijo Jesús. Pues según haya prosperado, el primer día de la semana, cada uno de ustedes ponga aparte algo. Y en el versículo 16... cuando haya llegado a quienes hubiere designado por carta, van a poner por escrito a quienes señalaron, a estos enviaré para que lleven vuestro donativo a Jerusalén. Y si fuere propio que yo también vaya, estos designados por ustedes irán conmigo a Jerusalén a dejar su ofrenda. ¿Por qué los cristianos de Corinto le habían pedido aclaración al apóstol Pablo sobre esta ofrenda? Probablemente porque no lo consideraban apóstol. Porque un apóstol es el que ha caminado con el Señor Jesús, lo ha visto y lo ha oído. Pues sí, el título de apóstol hoy como que fuera que sale en una cajita de cornflakes. Apóstol es el que vio y oyó al Señor Jesús de primera mano sin que nadie se lo cuente. Si alguien se lo cuenta, ese es subapóstol, porque un apóstol te contó lo que vio y oyó del Señor Jesús, como Timoteo, todos los otros que vinieron después. Entonces el apóstol Pablo nunca caminó con el Señor Jesús, nunca lo vio ni lo oyó. ¿Y qué ínfulas? ¿Qué es eso? Ese orgullo pretendido que apóstol. Ese momentito, dice el apóstol Pablo. Y todavía nos está imponiendo una carga que es esta ofrenda para los pobres, con que no tenemos para nosotros, ya vamos a estar mandando para Jerusalén. En 1 Corintios 9, del 1 al 27, lo leen en su casa porque está muy largo para leerlo aquí. El apóstol Pablo defiende que es apóstol. Momentito. Yo vi al Señor Jesús en una visión cuando iba camino de Damasco. Y no solo la vi yo, lo vieron todos los demás que iban conmigo y pueden dar testimonio que lo que digo es cierto. Y oí la voz del Señor Jesús que me dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te dar cosas contra el aguijón. Entra a la puerta a la derecha y ahí te va a indicar qué es lo que... Así que cumplí los requisitos mínimos para ser apóstol. Vi al Señor Jesús y oí al Señor Jesús. Así que soy apóstol. Y les puedo pedir que recojan esta ofrenda para Jerusalén. Además que yo los engendré en Cristo. Todos ustedes en 3 años aceptaron a Cristo por mi medio. Soy el papá espiritual.
y hoy no quieren recoger esta ofrenda. Esa aclaración del apóstol Pablo tomó en cuenta a los cristianos de Macedonia. Macedonia era una región, en 2 Corintios 8, del 1 al 24, que hoy leímos, del 1 al 5 nada más. Esto sí hay que investigarlo en otros libros que no son la Biblia, en los libros de historia. Pasaron por un tiempo de dificultades económicas, hermanos, hermanas, 200 años antes que el apóstol Pablo llegara a predicar. Allí en Macedonia había minas de oro. En esa provincia romana, porque Roma dividió su imperio en provincias, le daba riqueza a la población que ahí tenían oro, el comercio. Es como ir a Santa Rosa de Lima, por ejemplo, aquí en El Salvador. 100 años antes que el apóstol Pablo llegara, la economía se había deteriorado, no había más oro, la provincia cayó en una pobreza profunda, las guerras constantes, las invasiones de los bárbaros, a los que el imperio romano llamaba bárbaros porque estaban fuera de su dominio. No eran bárbaros, pero ellos decían, estos viven en la barbarie. No, señor, tenían cosas mejores que ellos incluso, pero les estaban haciendo la guerra y los llamaban bárbaros, que querían quitarse el dominio del imperio romano. Y la reestructuración de la provincia para sacarle todo el pisto que fuera para Roma había sumido a esa provincia de Macedonia en una pobreza terrible. No solo en el campo, también en el área urbana. Las otras ciudades, Filipos, Tesalónica y Berea, igual esas eran las iglesias de Macedonia. La ciudad de Corinto había florecido económicamente, estaba próspera, porque tenía 2 puertos, Cencreas y Licayón, Lejayón, puede pronunciarse de manera diferente. Tenía 2 puertos, el comercio venía de todo el mundo. Si alguien se dedica al comercio tiene pisto, porque en ese compra y vende se le gana un poco, el producto no se mejora nada, pero yo lo compro a un distribuidor mayoritario y yo lo vendo más caro. No mejoro para nada el producto, pero le gano a la venta. El comercio es un Dios que se adora en el mundo entero. Hay centros comerciales que son catedrales del consumo, como Metrocentro, Pericentro, Periplaza, Plaza Mundo, Las Cascadas, todos esos. Ahí son templos donde se adora al Dios comercio. Ahí se compra, ahí se vende, ahí se fía, ahí se paga, ahí vaya. Es uno de los 4 jinetes apocalípticos que va con la balanza, el símbolo universal del comercio. Corinto, con aquel comercio, era una iglesia rica, próspera, la ciudad. Y el apóstol Pablo creía que no le debía pedir ofrenda a los de Macedonia, pero a los de Corinto sí. Fíjense bien, hermano, fíjense bien, hermano. Dicho de otra forma, las iglesias de Macedonia no estaban para dar, estaban para recibir. ¿Y cómo es posible que le suplicaran, que le rogaran? Casi le torcieron el brazo al apóstol Pablo para que les aceptara la ofrenda para los pobres de Jerusalén. Para Pablo eso era un cortocircuito mental. En la Iglesia Bautista Oreb de México, pastoreada por el hermano Rolando Gutiérrez, en una ocasión que don Roger Velázquez Valle fue a la Iglesia Bautista Oreb de México, él se sorprendió cuando pasaron el platito de las ofrendas, porque bastantes hermanos echaban, pero bastantes hermanos agarraban de la ofrenda. Y a don Roger Velázquez Valle se le hizo un cortocircuito en la mente y le preguntó a su amigo: ¿y aquí por qué agarra la gente? Porque el que necesita, agarra, le dijo, pero el que tiene para dar, da. Pero imaginen ustedes la madurez de esa iglesia, que la gente agarra conforme a su necesidad, y el que da, da conforme a su prosperidad. Pero las iglesias de Macedonia le insistieron al apóstol Pablo, le rogaron, le torcieron el brazo, y el apóstol Pablo quedó conmovido. Su espíritu se enardeció, todos los nervios se le afectaron al apóstol Pablo.
Sí, ¿cómo es posible que estos que no tienen para dar me estén suplicando dar y aquellos de Corinto que tienen para dar no quieren dar? Les leo. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios, porque no han hecho méritos, por gracia. Dios le permitió a los de Macedonia que en grande prueba de tribulación, que es persecución a muerte, no es que las pandillas por aquí, no, es persecución a muerte. La abundancia de su gozo en medio de esa situación que les quitaba la vida, el imperio romano dominándolos y persiguiéndolos a muerte por su fe cristiana. Tenían gozo. El gozo del Señor mi fortaleza es. El cojo de la puerta la hermosa, paralítico desde su nacimiento, cuando escuchó las palabras de Pedro, oro y plata no tengo, pero de mi fe sí te puedo dar. Dice, pisto no tengo para darte. Dice, pero una oración por ti la puedo elevar, pues. Dice, ¿cómo puede haber alguien tan paupérrimo, espiritualmente hablando, en la vil miseria, que no pueda ni elevar una oración en favor de los demás? En el nombre de Cristo Jesús, ahora levántate y anda. Y ese cojo, hermanos, y ese cojo, hermanas, fue andando, cantando, alabando a Dios. Aquí el Señor nos da su bendición y calladitos. No, si el Señor ya sabe que yo estoy agradecido. Publíquelo con la boca, con sus hechos, con su conducta, con gozo. Estaban perseguidos a muerte, pero con gozo abundaban y dieron. Prueba de tribulación. Y tenían una pobreza profunda, versículo 2. Pero abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio, dijo el apóstol Pablo, de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos, no una vez, con muchos ruegos, que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Y lo hicieron no como yo lo esperaba, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. El que no diezma y ofrenda no se ha entregado al Señor. Usted cántelo y publíquelo. Yo soy cristiano por la gracia de Dios, pero si no da, es mentira. Dar de lo que tiene, no necesariamente dinero, un abrazo, una palabra de aliento, un cariñito. De lo que uno tiene, da. El objetivo de la vida es dar. Eclesiastés lo enseña así. El objetivo de la vida no es acumular como el asadón solo para adentro. El objetivo de la vida es como la pala solo para afuera. Porque nadie se lleva nada. El objetivo de la vida no es acumular bienes materiales, riqueza, dinero, casas, carros, porque nadie se lleva nada. Entonces el objetivo de la vida es dar. Lo que le viene a uno lo da. Me estoy adelantando como a la predicación número 6, donde es más bienaventurado, es más feliz el que da que el que recibe. Porque el que da lo da con gozo, pero el que recibe tiene gozo cuando recibe. El que recibe tiene gozo cuando recibe. Una sola vez tiene gozo. Pero el que da, da con gozo. Y cuando el Señor le devuelve, vuelve a tener gozo. Entonces es doblemente feliz. Es más feliz el que da que el que recibe. Allí en el colegio bautista, un niño de 4º grado me dijo, cabalito, pastor, así es como me enseña mi papá. Y yo me quedé sorprendido. ¿Y que tu papá es pastor? No, me dijo, es boxeador. Ah, pues sí, cabal, es más feliz el que da que el que recibe. Ese cipotillo de 4º grado. El apóstol Pablo reconoció, le hizo como un homenaje, cuando lo cita como ejemplo, eso es un homenaje para dar testimonio que aquellos que no tenían riqueza material daban con gozo, con agrado y generosamente, siendo pobres. Entonces, cuando el apóstol Pablo dice que abundaron en las riquezas de su generosidad, no está pensando en las riquezas materiales, está pensando en la riqueza de su generosidad, que la generosidad no es algo material que podamos ver, tocar, medir, pesar, fotografiar. Los macedonios eran pobres económicamente hablando, pero eran ricos en generosidad. Los macedonios eran pobres económicamente hablando, pero tenían un ánimo, una motivación que los llevaba a dar. Antes que pensar en recibir, estaban pensando en el bien de los demás.
Anteponían el interés de los demás que el de ellos, que el propio. Entonces la palabra riqueza, el apóstol Pablo la utiliza en sentido metafórico o espiritual. Las riquezas de su benignidad, Romanos 2:4. Las riquezas de su gloria, Romanos 9:23. Las riquezas de la gracia de Dios, Efesios 1:7. La plena riqueza de un entendimiento completo, Colosenses capítulo 2, versículo 2. De manera que puede haber pobres económicamente hablando que son ricos en generosidad. Y puede haber ricos económicamente hablando, pero pobres en generosidad. Por eso hay un dicho que dice: cría a tu hijo como pobre y lo enriquecerás para siempre. Cría a tu hijo como rico y lo empobrecerás para toda la vida. Te damos gracias. Bendito sea, Señor. No nos cansaremos de alabarte, de bendecirte, de publicar tus maravillas, en que siendo aún pecadores, la riqueza de tu gracia nos alcanzó. Salió a nuestro encuentro, viniste a buscarnos con tu Hijo Jesús. Y a nosotros que podemos ser pobres espiritualmente, nos has dado la riqueza de tu gracia. Y por gratitud, nosotros devolvemos algo de lo mucho que tú nos das. Algo, una cosita poca, como la 10ª parte de lo que ganamos. O una ofrenda para un fin especial. Cámbianos la mente, que haya una conversión en nuestra forma de pensar, de sentir y de actuar, pero conforme a tu palabra. Que seamos como los cristianos de Macedonia. Ayúdanos a comprender estas verdades y a experimentarla y a gozarla para tener un anticipo de lo que tendremos en la vida eterna en tu reino. Provisión abundante para que demos más con toda nuestra fuerza y aún más allá de nuestra fuerza. En el nombre que es sobre todo nombre, el de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén.